Un saludo cordial. Yo soy Mauricio Salgado Castilla, el tutor del Diplomado de Marketing Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana y Santillana. En este momento quiero que trabajemos en algunas inquietudes alrededor de los contenidos y lo discutido en el Diplomado de Marketing Educativo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que hablar de marketing educativo en los colegios? ¿Cuál es el verdadero propósito de educar? ¿Qué vale la pena enseñar a estos niños y jóvenes en el siglo XXI? ¿Cuál es la función de la educación? ¿Qué competencias son necesarias para que estos niños y jóvenes puedan tener vidas satisfactorias en el siglo XXI? ¿Cuál es el rol de los docentes actuales? Y por último, ¿cuál sería el mejor marketing para un colegio en particular? Empezando con tratar de entender las razones de por qué marketing educativo, podemos decir lo siguiente. Los padres de familia actuales no pueden tomar modelos del siglo pasado para educar a sus niños. Principalmente porque los niños y los jóvenes en este siglo han cambiado. Los modelos que utilizaron los abuelos y los bisabuelos no son válidos para estos niños. De ahí que los propios padres se han quedado sin un camino, sin una guía para hacer su trabajo. No es fácil para ellos identificar el colegio más adecuado para sus hijos. Ya no es válido decir que generación tras generación de una familia se ha educado en un colegio y por lo tanto automáticamente los hijos del siglo XXI van a poder seguir siendo buenos en ese colegio. Otra de las razones importantes es que la población ha disminuido. No solamente en el caso de Europa, como se muestra en el diplomado en España, sino la misma Colombia. Pasamos de tener familias de 7, 5 hijos a tener 1 o 2 hijos. Los costos se han incrementado. Esto obliga a las directivas de un centro educativo a realmente mostrar de una manera muy explícita el valor que se agrega en cada uno de los elementos de un colegio. Las opciones de educación han aumentado. La misma educación pública está llegando a sitios donde antes no llegaba. Muchos padres han optado por sacar a sus hijos de colegios privados y llevarlos a los públicos. Los colegios privados tienen que mostrar por qué es mejor pagar la educación privada a tenerla pública. Y una de las más complejas es que la educación ya no responde como antes a las necesidades de la sociedad. Era muy común que los padres le dijeran a un niño que la mayor herencia sería su educación, un título de bachiller o, en lo posible, un título de una universidad garantizaría que este niño iba a tener una buena vida. Esto ya no es totalmente cierto. Uno podría decir inicialmente que el mejor marketing para un colegio es iniciar con un proyecto educativo institucional que sea coherente con las necesidades de estos niños, lo que buscan los padres de familia y la misma sociedad, y que se implemente. Muchos de los proyectos educativos institucionales hablan de desarrollo integral, pero la gran pregunta sale cuando una persona de estas, después de más de 11 años de estar en un colegio, sale y se gradúa. ¿Realmente esta persona es emocionalmente integral? ¿Es competente emocionalmente? ¿Sus procesos cognitivos le van a permitir aprender a aprender? Las razones de la educación las podemos encontrar en 3 preguntas como
¿Están los alumnos bien preparados para responder los retos del futuro? ¿Son capaces de analizar, razonar y comunicar con eficacia sus ideas? ¿Han encontrado los intereses en que persistirán a lo largo de sus vidas como miembros productivos de la economía y la sociedad? Y agregamos dos más. ¿Son compradores inteligentes que valoran y aprecian lo que tienen? ¿O por el contrario, son niños que están añorando adquirir el último teléfono inteligente o el último videojuego aún antes de que salga, aún sin saber si va a ser mejor que el que tiene, y en muchos casos aún sin realmente utilizar lo que tiene? Y por último, ¿van a ser personas felices? Estas preguntas, las iniciales, son las que la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, organización a la que Colombia ha pedido ingresar de manera oficial, y es la responsable de las pruebas PISA, que son la base de las pruebas saber que se hacen en los colegios. Ya no se busca en estas pruebas conocer de una manera cercana el conocimiento, poder saber si un joven conoce las fórmulas de química o va a ser capaz de resolver un algoritmo complejo de matemática. Lo que se está buscando hoy en día es saber si estos jóvenes van a ser competentes en la vida. Para responder las preguntas que ha hecho la OCDE a través de las pruebas PISA, vamos a explorar el informe de las pruebas del año 2009. Este es el último disponible. Aunque en el año 2012 hubo pruebas, los resultados solamente estarán disponibles en diciembre del 2013. Los países que aparecen aquí en gris pertenecen a la OCDE. Por ejemplo, encontramos Australia o los países europeos o Canadá, Estados Unidos y México. Los que están en azul, como el caso de Colombia, son países que hacen las pruebas PISA pero no pertenecen a la OCDE. Es probable que para el año 2015, año de las próximas pruebas, Colombia aparezca en gris. Los resultados los vamos a mostrar en dos hojas. Lo primero que vale la pena decir es que en la primera hoja ningún país latinoamericano se encuentra localizado. Eso nos da una idea de las respuestas a las preguntas que hacen. En los primeros lugares se encuentra la ciudad de Shanghái, China, y vale la pena comentar que la China no participa como todo el país, sino a través de 3 ciudades: Shanghái, Hong Kong y Macao. Shanghái está en el primer lugar, seguido de Corea, Finlandia, luego viene otra vez Hong Kong en la China, Singapur y Canadá. Vale la pena comentar que muchos de estos países hace 25 años ni siquiera se consideraban países con buena educación. He señalado aquí en un óvalo a los Estados Unidos para mostrar que los niños de 15 años, que son aquellos que toman las pruebas PISA sin importar el grado en el que van, se encuentran medianamente, están en la primera hoja. Puro al final de esta hoja volvemos a encontrar la última ciudad china, Macao. Pasando la segunda hoja, aquí aparecen los países latinoamericanos, pero la verdad lo que vale la pena decir es que todos estamos mal. La respuesta a las preguntas que hace la OCDE son que nuestros niños evaluados no tienen competencias necesarias para tener vidas satisfactorias en el siglo XXI.
Podríamos también analizar que estos resultados son muy coherentes con la situación económica de los países. Vemos como en esta hoja también se encuentran países como Italia o Grecia o la propia España. De acuerdo a esto, uno puede decir que la educación, los resultados en la educación, sí son un excelente medio de predecir el resultado económico de los países. Entre los países latinoamericanos que están por encima de Colombia, podemos encontrar a Chile, a México, Trinidad y Tobago. Colombia prácticamente tiene el mismo puntaje que Brasil y estamos aparentemente mejor que lo que se encuentra Argentina, Panamá o Perú. Como algo novedoso en el año 2009, se hizo una prueba de lectura digital. Se pensaba que estos niños llamados de la era digital de pronto serían más competentes en obtener información y manejar información a partir de páginas web. Quiero mostrar aquí un ejemplo de lo que hacen. Del lado izquierdo, por ejemplo, está un periódico y la página web está al derecho. Para las pruebas PISA no se utilizaron páginas especiales, especialmente diseñadas para el examen, sino se utilizaron páginas generalmente de información. De los 75 países, solamente 19 participamos. Colombia participó, pero tristemente quedamos en el último lugar. Y el problema no es haber quedado en el último lugar, el problema es un problema de colores. Como ustedes pueden apreciar, el 0, la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico están por encima del 0, mientras el porcentaje de respuestas erróneas de nuestros niños es muy significativo. Se acerca al 70% de error, mientras que los mejores niños no llegaron ni siquiera al 40%. Vale la pena comentar que niños de Corea y Japón sobrepasaron ampliamente el 80% y la media de los países que estaban en color gris está por encima del 80-82%. Chile, otro país latinoamericano que también participó, quedó 18%, pero sus niños, algunos niños, alcanzaron a llegar al 60%. Esto, los estudios lo que han encontrado, no es que nuestros niños no sean competentes en manejar de pronto computadores para jugar o comunicarse, sino que no lo saben hacer para construir conocimiento, especialmente cuando están en sus casas, a diferencia de lo que hacen los niños coreanos o los niños del Japón. No nos debe sorprender entonces que hoy en día los televisores sean Samsung, LG, y que fácilmente los zapatos y la ropa que se usa venga de la China. ¿Qué vale la pena enseñar? Hoy en día podemos decir a ciencia cierta que las personas consideradas más inteligentes no necesariamente tienen vidas satisfactorias, ni en lo personal ni en lo profesional. Los conocimientos están siendo relegados por el manejo de las relaciones interpersonales, en especial cuando hay situaciones complicadas. Cuando hay un conflicto, de la reacción de la persona es que uno puede decir si esta es una persona brillante o esta simplemente es una persona que no fue competente para manejar una situación difícil. Entonces, a partir de estas dos reflexiones, uno podría decir que lo que vale la pena enseñar serían competencias para que nuestros niños y jóvenes puedan llegar a tener vidas satisfactorias en lo personal y en lo profesional. Para eso, uno podría pensar en que es importante enseñar cómo enfrentarse al consumo de tabaco, de alcohol o al de las drogas psicoactivas. ¿Qué tal cómo manejar las relaciones con la familia, amigos,
colaboradores y jefes? ¿Cómo aprender a aprender? Muchas de las cosas que uno conoce, en especial como docente, las aprendió uno solo. Es probable antes de tener que dar una clase de un tema que uno no conocía. Esto se puede hacer porque se tenía la competencia de aprender a aprender. ¿Qué tal aprender a mantener excelentes relaciones con la pareja? O cómo vivir en la sociedad de consumo y no morir en ella. Cómo ser un comprador inteligente. Y por último, suena muy sencillo, pero finalmente, cómo ser feliz. De ahí que uno podría pensar que la función de la educación es tomar, por ejemplo, a esta niña y ayudarle a que tenga buenas relaciones y a desempeñarse productivamente y socialmente con su sociedad. Esta relación con la sociedad puede ser, por un lado, emocional. No es sino recordarse una niña que tenga una pataleta en un supermercado, para que uno mire a los papás y uno de inmediato piensa que la educación que le están dando no es la adecuada. Pero ¿qué puede pensar uno cuando hay un grande que tiene un puesto importante, tiene corbata y ostenta títulos universitarios y se comporta como si tuviera una pataleta? Por otro lado, puede haber una relación altamente intelectual. Es aquella de algunas personas que tienen grandes conocimientos, pero que son incapaces de tener una buena relación con sus personas cercanas y colaboradores. Entonces, la función de la educación de pronto sería hacer un balance entre estas dos relaciones, ya sea la intelectual y la emocional. Ahí diría uno, si se logra este balance, entonces que esta niña es competente para tener una buena vida y que ha sido bien educada. Esta educación no debe olvidarse que cada persona es única. A veces la educación tiende a estandarizar lo que se debe saber y cómo se debe aprender. De una manera muy simplificada quiero mostrar esta imagen donde del lado derecho en la parte superior podemos encontrar que el cerebro está dividido en hemisferio izquierdo y derecho. Todas las personas que consideramos normales tienen preferentemente el uso de un hemisferio sobre el otro. Y de esa preferencia es que uno se relaciona y aprende y se comunica de una manera diferente a las otras personas. En la parte derecha inferior encontramos la forma de interactuar, ya sea de una manera visual, auditiva o kinestésica. No es sino acordarnos estos niños y estos grandes que permanentemente están buscando movimiento. Que se expresan a través de abrazos, que les importa el deporte, que todo el día quisieran estar en actividad. Estas personas en un salón de clase estático son consideradas indisciplinadas y en muchos casos son rechazadas por el sistema. Pero básicamente lo que son kinestésicos. No hay que confundir la kinestesia con la hiperactividad. Esas son dos situaciones diferentes, pero son fácilmente confundibles si no se conoce cuál es la diferencia de cada una. O las personas auditivas que necesitan silencio para poderse concentrar. Esta forma de interactuar depende en mayor manera de cómo se va a aprender. Si una persona altamente auditiva está en un ambiente muy ruidoso, en una clase con mucho ruido, su concentración va a ser baja y es probable que su rendimiento escolar sea bajo. Y dirán que es vago, que es perezoso, que no tiene capacidades. Y lo que está pasando simplemente es que el ambiente no le está ayudando a aprender. Por otro lado, en la parte izquierda tenemos todo el desarrollo emocional estructurado por los valores y las creencias y las competencias emocionales. Esta unión de cómo es mi estilo personal con mis competencias emocionales va a definir mi autoestima. Si yo soy una persona que me toma tiempo terminar los exámenes
mientras que hay un compañero que rápidamente termina, aunque no lo haga perfecto, saca mejor nota que yo. Desde el primer momento lo que yo empiezo a pensar es que yo no soy inteligente mientras que el otro sí. Lo único que uno podría hoy en día decir es que tienen interacciones diferentes y no tienen nada que ver con la inteligencia. Pero la autoestima está definida por estas relaciones si no tengo ese conocimiento. Y de esta autoestima es que va a aparecer el criterio para tomar decisiones en momentos de incertidumbre, en momentos complicados. De ahí que cuando uno le pregunta a unos jóvenes que por qué se han embriagado, a veces no encuentra uno respuestas lógicas. Muchas de las respuestas son simplemente porque alguien empezó y nosotros seguimos. Ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen. Entonces lo que uno dice ahí es, el problema es de criterio. Hay que educar para tener criterio, pero para esto hay que conocer a nuestros estudiantes. Uno podría pensar que las competencias de la vida las puede uno trabajar a través de este iceberg. Imagínense en que este enorme pedazo de hielo es una persona que está inmersa en un mar de espiritualidad, está flotando en esta espiritualidad. La parte más grande que le da la base al iceberg y más sumergida que no veo es la parte de los valores. Estos valores en gran medida pueden ayudarse a desarrollar a través de un desarrollo emocional y social serio. Todavía sumergido, pero ya aflorando cerquita de este pequeño barco, aparecen las actitudes. Muchas de estas actitudes dependen de mi estilo de comunicación, y en los años 70 apareció la programación neurolingüística, que en muchos de los casos sigue siendo válido, aunque la neurociencia ya ha replanteado algunas funciones, pero lo que vale la pena rescatar del PNL es que nos muestra a las personas como son en sus estilos de comunicación e interacción. Estos elementos de actitudes y valores son totalmente requeridos y exigidos para tener una vida satisfactoria. Por encima de esto están toda la parte de las habilidades, por ejemplo, la toma de decisiones o la habilidad sexual que nace con el niño. Cuando un doctor dice que ha nacido un niño, lo primero que dice es una niña o un niño, y esto acompañará a esta personita durante toda su vida. O las formas de procesar el conocimiento, que en muchos de los casos su desconocimiento hace que las materias aparezcan difíciles o que otras aparezcan fáciles. Encima de todo esto aparecen los conocimientos. Estos conocimientos y habilidades son necesarios para una buena vida. Estos conocimientos son muy visibles, están en la parte más alta. De ahí que los títulos universitarios, no importa que una persona haya salido hace 40 años en la universidad, cuando lo nombran en algún cargo en un ministerio, lo primero que nombran será ingeniero o abogado o economista. Así este título haya pasado ya hace 40 años. De ahí que vemos la tremenda importancia en la educación de trabajar fuertemente en la parte más grande del iceberg. Sucede que personas que no tienen valores o actitudes, no importan los conocimientos que tengan. Pongo como ejemplo la familia Nule, que tuvo la oportunidad de tener toda la educación tradicional de calidad. Tuvo la oportunidad de tener recursos para ir a la universidad y especializarse. Y tenían los contactos y las relaciones sociales necesarias. Pero todo esto no estaba cimentado por valores y las actitudes correctas. Y todo esto no solamente le hicieron un gran mal a la sociedad, sino terminaron llevándolos a una vida de tremenda insatisfacción como la que tienen ahora en la cárcel.